Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Estamos saludándonos unos a otros y desde nuestro hogar les enviamos un cariñoso saludo con mi esposa, esperando que la paz de Dios esté en cada uno de ustedes, de sus hogares, y también esperando que Dios nos permita en un tiempo más ya cercano poder estar en actividades presenciales en el templo. La razón del por qué hasta ahora no se ha podido, una de ellas es porque se hicieron arreglos especiales en los anexos, en el espacio que ocupamos allá en el templo y fuera del templo principalmente. Y hasta ahora se está concluyendo. Esperamos que pronto se nos pueda decir ya todo está listo y vamos a iniciar. Así es que ya está cercano nuestro regreso, nada más que no podemos tener precisión al respecto hasta que veamos que ya todo está listo. Y damos gracias a Dios por eso. Muy bien. Voy a invitarles a inclinar su rostro. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque nos concedes a esta hora poder exponernos a tu santa palabra. Gracias por lo que ahora se nos presenta también. A veces quisiéramos seguir una temática en la que nos veamos animados, fortalecidos y con verdades que nos causan una impresión muy agradable. Pero también esta, Señor. El problema es que nosotros no nos vemos a veces dirigidos por tu Santo Espíritu para darle la apreciación correspondiente a tus verdades. Por eso rogamos a esta hora que tú nos guíes a través de él y permitas que tu palabra tenga un efecto maravilloso en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ahora estaremos en los versículos 14 al 19, principalmente para exponer la palabra de Dios. Ya hemos concluido con el versículo 13 el domingo pasado y ahí se nos ha expuesto lo que corresponde al antecedente de este pasaje. Pareciera ser que es un cambio muy brusco o hasta extremo, pero a su debido momento vamos a entender por qué los evangelistas ordenan sus materiales de esta manera y traen mayor bendición en la comprensión que tengamos de la palabra. Por ahora hemos de conformarnos con decir que el pasaje que nos antecede, lo que ya hemos expuesto el domingo pasado y antepasado también, trata de la aceptación de la oración que los discípulos hacen a su Padre Celestial. Oración expresada con los términos pedir, buscar, llamar. El texto asegura que Dios, como Padre, no dará piedras, serpientes y escorpiones, sino por lo contrario, dará al Espíritu Santo como respuesta de la oración de sus discípulos, satisfaciendo así toda necesidad. Bueno, hasta ahí quedamos. Ahora llegamos al versículo 14 e inicia de esta manera. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían por Belzebú es príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Bueno, como se dan cuenta, ya es un tema que va en otra dirección, bueno, pero que complementa lo que Dios quiere hablarnos a través de su santa palabra. El texto que se ha referido, lo que hemos predicado el domingo antepasado y el domingo pasado, se puede decir que había complacido a los discípulos con su evocación de los dones celestiales y el Espíritu Santo. Pero ahora este texto, a partir del versículo 14,
nos sumerge en la realidad terrena de un mundo embrujado por el espíritu maligno. Así. Nos describe una realidad espiritual maligna. Y como se ha dicho, un mundo embrujado por este espíritu. Y de esto a veces no nos gusta hablar, o nos causa desagrado, o más bien no quisiéramos pasarlo por alto, pero el pasarlo por alto no destruye la realidad. Y en eso debemos tener cuidado, por eso la palabra de Dios nos va conduciendo. Y no se trata de pasar por alto estos pasajes, se trata de interpretarlos para saber los propósitos divinos para nuestra salvación. Aquí ya se tendrá la presencia no solo de los discípulos en esta porción, sino también de las otras personas. Lo que antes se ha dicho está más dirigido a los discípulos, pero ahora ya se amplía el escenario, el público. Ya hay otras personas. Y todo comienza cuando Jesús lleva a cabo un exorcismo. Así, ya no necesito explicar estos términos. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Al especificar la característica de mudo, porque así lo dice el texto bíblico, ese demonio era un demonio mudo. Hay diferentes clases de demonios, pero este era mudo. Y cuando se especifica la característica de este demonio, pues nos permite apreciar con más claridad lo que va a suceder. Pues el exorcizado comienza a hablar. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, dice el texto bíblico. Por eso podemos decir que tal cual es el demonio, así será la persona poseída o endemoniada. En cuanto a las gentes, ¿qué reacción tienen? ¿Qué pasa cuando presencian este acontecimiento? Bueno, unos admiran lo que ha sucedido, lo que alegra a los cristianos que suceda. Pero otros se irritan notoriamente. Y estos son ciertos judíos. Y lejos de alegrarse, sorprenderse, maravillarse, se molestan. ¡Wow! ¿Algo está mal en ellos? Claro que sí. Y se van a descubrir en el transcurrir del pasaje. Versículo 15. Se nos dice que algunos reaccionan abiertamente. Se señala el diagnóstico de este primer grupo de adversarios del Señor Jesús. Y ellos dicen que Jesús, si hace esto, es porque está al servicio del adversario de Dios. Qué delicado es eso. Si estas personas aceptan el éxito del exorcismo, porque sí lo aceptan, y en eso no hay problema. Nada más que lo clasifican entre los casos de magia. Y definen a Jesús como un hechicero. Y ellos lo entendían muy bien y hablaban este lenguaje con más claridad quizá que nosotros. Este es un grupo. El otro grupo, hay otro grupo también, en la multitud se dibuja un segundo grupo. Pero este grupo tiene otro propósito. Y este propósito o intención es tentar, es decir, sorprender a Jesús en una falta religiosa, no moral. Ellos piden un signo, una señal del cielo.
A estas gentes, a este segundo grupo, no les importa que Jesús haga algo para bien de quienes lo necesitan, como en este caso específico de este endemoniado. Y como otros casos más que surgen en el Evangelio, muchos casos más. Ellos piden, este grupo, los que forman este grupo, este segundo grupo, ellos piden la realización de un milagro simplemente para tentarlo, para orillarle a hacer algo que no beneficia a nadie. Y si no beneficia a nadie, es algo que no estará de acuerdo a la voluntad divina, porque Dios quiere que lo que se haga o lo que Él haga traiga bendición, salvación, beneficio a los que lo necesitan. Pero aquí no hay interés de eso, no se está pensando en las personas. Ellos mismos se descubren con un propósito que tiene que ver con sus malas intenciones. Son tan malas, pareciera ser que esto no tiene trascendencia o daño grave. No, sí, hermanos. Estas gentes hacen lo mismo que el diablo hizo cuando tienta 3 veces a Jesús de Nazaret. Por esa loca exigencia, el segundo grupo revela la miseria de su propia fe y de su maldad. Pero ¿qué de malo tiene o qué maldad puede apreciarse ahí? En el versículo 29 del capítulo 11 va a decirnos el Señor Jesús: esta generación es una generación mala. Busca un signo, una señal del cielo, como dice este texto. Y si lo hacen, entonces con eso se descubren su realidad. Y se dirá en labios del Señor Jesús: es una generación mala. Estas palabras nos hablan del rechazo de una teología de la gloria. Hermanos, qué triste es que a veces, hoy también, para que alguien pueda creer necesita que se haga un milagro, una señal, y hasta nos prestamos nosotros para eso. Y algunos lo procuran y hacen esto o aquello y que haya esas señales para que así se conviertan, se vuelvan al... Bueno, esta es una teología de la gloria que en el mayor de los casos vomita Dios. Mucho cuidado, hermanos. Y no nos vayamos en esas formas antibíblicas de presentar el santo evangelio de Jesucristo. Versículo 17. Así como hay una teología de la prosperidad, también hay una teología de la gloria. Por el mismo rumbo van. Versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Ya viene la intervención del Señor Jesús para corregir estas formas de expresarse de los enemigos. El comienzo es solemne. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos. Claro que sí. Él, precisamente él, puede intervenir ya que posee un saber sobrehumano. Por eso se habla de una solemnidad. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí mismo cae. En otras palabras, todo reino envuelto en una guerra civil acaba devastado.
acaba devastado, así. Y muchas veces, casi en su generalidad. Y toda familia, para expresar con otro término, casa, puede decirse, y toda familia dividida se destruirá. Aquí nos encontramos con esa expresión tan conocida: divide y vencerás. Si el diablo, autor de la división, está a su vez dividido, no podrá subsistir. Nadie en ese entonces, y aún ahora, ni ustedes ni yo, tiene alguna duda, diríamos así, que el diablo ha procurado esta división entre los humanos, pero nunca para él y sus esbirros. No quiere para los seres humanos, pero él nunca se lo va a aplicar. Y es por eso que su imperio es todavía sólido, porque ese imperio satánico no se divide. ¡Wow! Y por eso no se puede desbaratar. No vamos a ampliarnos en esta verdad, quede para reflexión, hermanos. Solamente las fuerzas de Dios podrán acabar con esta superpotencia. Y estamos enfatizando en estas expresiones porque tenemos un propósito, que se entienda bien esta realidad, que se pasa frecuentemente a la ligera, no se le da importancia. Solamente Dios puede destruir esa superpotencia, porque es una superpotencia, hermanos, y más nos vale que seamos conscientes de ello. Según el diagnóstico de sus adversarios, un poseso, Jesús, porque también se encuentra poseído de acuerdo a la definición de ellos, habría liberado a otro poseso, el endemoniado. Entonces se habría organizado una guerra civil dentro del mismo campo de Satán. Sí. Eso sería estupendo que se realizara, que se destruyeran entre sí mismos. ¿Sí? Estupendo. Por desgracia, el reino del mal no está ni mucho menos dividido. Y la verdad es que resiste todavía. Versículo 19. Versículo 19. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Este texto cuesta un poquito entenderlo. Espero que quede claro. Aquí se da por sentado el valor de los exorcismos judíos. Y los que están presentes saben muy bien que lo que se ha dado es un verdadero exorcismo. Ellos no lo dudan. Los judíos están conscientes, saben, conocen. Ahora, lo que ellos quieren saber es de dónde proviene ese poder para llevar a cabo ese exorcismo. El primer caso, bueno, está diciendo que tiene un origen maligno. El pueblo de Dios, vamos, con esta información,
No detallamos porque hay varios datos. El pueblo de Dios, desde los tiempos de Moisés y de Aarón, está del lado de la victoria sobre los demonios, del lado de la fe que triunfa sobre la magia infructuosa. Oigan bien, las plagas de Egipto permiten una confrontación entre los verdaderos exorcistas y los charlatanes. Ustedes ya conocen eso, al menos la mayor parte. Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 12. ¿Sí? Si Israel pone a Jesús al lado de Satán, como está pretendiendo hacerlo este primer grupo, se condena a sí mismo, pues negaría lo que históricamente Dios ha hecho con su pueblo. Es que estos exorcismos que Israel ha visto en su pasado y en su historia vienen de Dios. Por eso se refirió lo de Moisés, lo de Aarón, con la vara, con todo eso, que ya ustedes han escuchado, han leído. ¿Sí? Pero no solo en esa ocasión, también continuaron. Pero eso Israel sabe que de esa manera se estaba manifestando el poder de Dios para vencer al enemigo, a los demonios. Ahora, el transcurrir de la historia les permite una evidencia en cuanto a la manifestación del poder divino y ellos lo celebran. Están conscientes. Quizá nosotros no logramos apreciar eso cuando leemos el Antiguo Testamento. Bueno, ahora ya lo podremos hacer. Pero ellos sí, hermanos, ellos sí. Pues negaría lo que históricamente Dios ha hecho con su pueblo y corre el riesgo de ser condenado si ignora a sus propios exorcistas, porque lo habían, ¿sí? Como cuando ignoraron a los profetas enviados por Dios. Y eso trajo la manifestación de la ira divina, trajo juicio. Ellos tampoco deberían ignorar a sus exorcistas, porque esos eran hombres que manifestaban el poder de Dios para estas ocasiones específicas, hermanos. Para los antiguos, vamos aclarando un poco más porque es necesario que esto se vaya diciendo. No nos ampliamos mucho, pero algo. Para los antiguos, el mundo de los demonios, como el de los ángeles, era una realidad indudable. Nadie dudaba de eso. Hoy, pues, las discusiones no se centran, por lo tanto, a la existencia de los demonios, sino a la manera mejor de acabar con estos demonios. Aquí se advertirá que el reinado de Satán, como dice en el versículo 18, corresponde por antítesis al reinado de Dios, como dice en el versículo 20, y eso es algo que vamos a exponer el próximo domingo, el reinado de Dios. Los evangelios, particularmente el de San Lucas, están convencidos, o los evangelistas, están convencidos de que en la persona de su Señor, que expulsaba a los demonios y hacía vacilar a los ídolos, el reino de Dios se estaba manifestando, estaba actuando. De hecho, es acogido solamente por aquellos que optan por la fe. Quedar libre del maligno y de sus tropas es uno de los dos aspectos de la salvación
El segundo es verse unido a Dios y a su Hijo. Aclaro un poco más, hermanos. Quedar libre del maligno y de sus tropas es la primera parte de la salvación divina. La segunda parte es verse unidos a Dios y a su Hijo, con la acción del Espíritu Santo. Estas dos cosas, estas dos experiencias, complementan lo que es la salvación del hombre. Si falta alguna de ellas, pues no hay salvación, la primera o la segunda. Primero, Dios actúa contra el enemigo para salvarnos y después nos abre sus brazos para recibirnos. Por eso es muy importante lo que se está presentando acá, hermanos. Como por desgracia se hace esperar el tiempo eufórico del final. Y se sabe por el Evangelio que Satán y sus demonios siguen no solo presentes, sino activos en su gran maldad. ¿Está claro? Eso no es una cuestión pasada y ahora ya no se da, fueron solo en los tiempos del Señor Jesús, porque no. Que el enemigo de nuestras almas quizá ha pulido mejor sus armas, sus métodos, sus formas, pues sí, pero qué ingenuos seríamos si nosotros no somos conscientes de esto. Pero es que no se ve, bueno, no, mucho cuidado, hermanos. Ahora, si ya a las puertas estuviera la venida del Señor y ya se diera, bueno, termina esta lucha. La vida cristiana es eso, es una lucha básicamente contra el enemigo de nuestras almas. Ahora debemos ser conscientes que eso pues, todavía no viene, bueno, esperamos que pronto. Pero mientras eso sucede, hemos de estar conscientes también que Satán y sus demonios están desatados. Y andan así, buscando a quien devorar, como león rugiente, diría el texto bíblico. Si esa es una realidad, entonces conviene redoblar la vigilancia y no cruzarnos de brazos. El mensaje apunta a esto, hermanos, a que nosotros, como discípulos o hijos de Dios, sepamos estar bien preparados para salir victoriosos de aquel que procura la destrucción de nuestra relación con Dios. Como discípulos, debemos estar plenamente conscientes de que hemos sido liberados de la esclavitud de Satanás, esa esclavitud que ejercía sobre nosotros. La salvación la definimos con otros términos, hermanos. Y desde aquí ya estamos en problemas. Es que no podemos definirlo en otros términos. Es que no se trata de eso. Nada más de un cierto momento, experiencia, emocionalismo. No, hermanos, no. Por cuanto está el enemigo dañando, destruyendo nuestras vidas, lo primero que tiene que darse es que Dios actúe para liberarnos de eso. Y eso es lo que ha pasado en la experiencia verdaderamente cristiana. Esa victoria sobre el enemigo de nuestras almas y sus demonios
es la victoria por excelencia, la que nos permite entonces encontrarnos con Dios y ser transformados. Satanás ejercía sobre nosotros ese poder, esa acción, esa esclavitud. Ya el Evangelio también nos enseña que una liberación mal asumida, esa liberación que Dios lleva a cabo al vernos liberados o libres de Satanás y sus demonios, ya libres de eso, ya liberados de ese poder, de ese daño, de esa maldad, entonces debemos nosotros, a partir de ahí, tener una especial preocupación y búsqueda a Dios, porque una liberación mal asumida corre el riesgo de dar pie a una recaída. Para evitar esa salvación efímera, los creyentes no tienen más que una solución: permanecer unidos a Cristo, estar con Él, pase lo que pase, a lo largo de toda su vida. Lo dice y lo repite el texto bíblico a los tibios e indecisos. Queridos hermanos, estamos siendo instruidos por la palabra para que ustedes y yo abramos muy bien nuestros ojos, para que entendamos muy bien de que la vida cristiana transcurre ciertamente con la acción del Espíritu Santo, ese don por excelencia, como se dijo en el versículo 13, pero hemos de caminar en esta atmósfera impregnada de seres malignos. Invisibles, sí, porque son espirituales, aunque muchas veces utiliza a seres humanos que son visibles. Y atrás de esas malas acciones de los seres humanos debiéramos ver a alguien que los dirige, los controla, los lanza contra los hijos de Dios. Hemos de estar conscientes de esta realidad. Y por cuanto la palabra de Dios nos lleva a esta conciencia, entonces nos vemos necesitados. Y como necesitados, buscamos a Dios. Y nuestra misma necesidad nos impulsa a buscar a Dios para vernos libres y cantar victoria, como espero que varios podamos cantar y seguir cantando esa victoria. Pero no se puede dar sin una búsqueda intensa, sin una comunión íntima, sino sin un anhelo ferviente de estar con Dios. No se podrá dar sin superar esos obstáculos. Y pase lo que pase, cueste lo que cueste, primeramente estará nuestra búsqueda a Dios o al reino de Dios y su justicia. Hoy estamos llamados a eso. Solamente aquellos que son ingenuos, indecisos y tibios no pondrán interés a esta verdad. Pero aquellos que de veras queremos llegar al cielo con Dios, saber del paraíso o experimentar y estar ahí, hemos cada vez más de buscar a Dios, de procurar esa comunión, de llenarnos de su palabra, de tener todas aquellas bondades divinas o medios providenciales a través de los cuales podemos nosotros tener una comunión cada vez más hermosa con nuestro Dios.
Y entonces, ustedes y yo adoraremos a Dios como un canto de victoria que Dios nos ha permitido contra las acechanzas del enemigo. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos advierte de esto, que nos hace conscientes, que nos descubre esa realidad que a veces el mismo enemigo procura, que no la entendamos, no la descubramos. Pero es tu palabra que viene a nosotros para descubrirnos eso. Permítenos el próximo domingo poder predicar del reino de los cielos, la contraparte de esta realidad. Por ahora, te damos gracias, porque esto nos llevará a buscarte cada vez con más interés, con más intensidad, con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.